Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio para compartir con ustedes comentarios críticos, apreciaciones y aproximarnos así a distintos textos literarios, siempre ofreciéndoles los criterios a través de los cuales llegamos a determinados juicios de valor. En este caso, un juicio positivo para la novela Días sin final del escritor irlandés Sebastian Barry. La edición que tengo acá corre a cargo de Alianza Editorial en su colección ADN de lectura. Y se trata de hecho de un libro que fue bastante bien acogido por el público y también por la crítica, ganador del premio Costa y del premio Walter Scott de ficción histórica, así como finalista del premio Man Booker en el año 2017. Pues bien, veamos de qué va esta novela. Estamos en pleno siglo XIX, estamos de hecho a mitad de este siglo y nos encontramos en territorio estadounidense. Y nosotros acompañamos al protagonista de esta historia, Thomas McNulty, un inmigrante irlandés, pero no lo acompañamos a él solo, sino a él y a su pareja, John Cole. Sí, se trata de una pareja homosexual, lo cual ya de arranque nos pone en una situación inusual para abordar el asunto de la guerra y de las masacres sucedidas en los Estados Unidos en el afán de exterminio de las comunidades indígenas de allí, en lo que propiamente fue una colonización salvaje, ¿no? A diferencia de la de nuestro hemisferio, de la esfera hispanohablante en general. Eh, el recorrido de Días sin final es el recorrido eh, que se desarrolla de una a otra vicisitud en el afán de sobrevivir. Después de haber salido de Irlanda, nos encontramos con un Thomas eh, angustiado y muerto de hambre prácticamente, que finalmente se encuentra con John Cole y desarrolla junto con él una comunidad. Se constituyen en sí mismos como una nueva persona, una pareja que atraviesa así, de esa manera indisoluble y firme, un montón de travesías. La primera de las cuales los hace trasvestirse, de hecho. Bueno, más propiamente los hace participar en un espectáculo para mineros, vistiéndose de mujeres. Thomas en ese momento reconoce patente su predilección por, por encarnar no precisamente un rol femenino, sino ser quien es en esa personificación, ¿no? Esto resulta sumamente interesante porque la novela en ningún momento eh, discute qué es lo que se deba o no entender por homosexualidad y mucho menos qué habría de esperarse de un personaje homosexual en uno u otro sentido. En otras palabras, es una novela inteligente, lo suficiente como para deshacerse de encasillamientos vanos y de ideología en general, ¿no? Por el contrario, nos hace una propuesta bastante concreta, si bien por momentos un poco inverosímil, pero no por la constitución del personaje, sino por las circunstancias a través de las cuales este personaje se erige como tal, ¿ya? Eh, para entender en profundidad a Thomas. Thomas, además, es el protagonista y narrador de la historia, ¿ya? Eh, es su voz, una voz solvente, eh, especialmente brillante en las escenas de acción y de violencia. La novela es pródiga en momentos de alta intensidad que nos recuerdan, sí, considerablemente a Cormac McCarthy, que es un referente inevitable en ese sentido, especialmente con su obra maestra, Meridiano de Sangre, pero tenemos que ser claros, o sea, Días sin final es una novela buena, es una novela que incluso uno puede calificar abiertamente de bonita, por la belleza, es decir, el asombro que rompe clasificaciones, que nos regala con sus descripciones de paisajes y la puesta en escena de situaciones efectivamente cuestionadoras, ¿no? y estimulantes.
pero no alcanza las alturas de Un Meridiano de Sangre, ¿no? Una novela a la que no está destinado este espacio, pero a la que es imposible no aludir cuando hablamos de un western. Eh, en las exploraciones de los afectos del propio Thomas, del protagonista, en la manera en que retrata a su amado, John Cole, una figura prácticamente angelical para él, notamos obviamente un sesgo muy, 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 muy definido, pero lejos de empobrecer la historia, la enriquece, porque nosotros tenemos acá un retrato romántico. En otras palabras, la voz de Thomas McNulty no es una voz que pretenda propiamente una enorme objetividad, sino retratar con cierta objetividad una experiencia, ¿no? De hecho, eh, el texto, lejos de compartir el proceso mismo de la construcción de la experiencia, claramente es el resultado, así se nos plantea, de una larga reflexión a propósito del montón de problemas que atraviesan. Thomas y John no son los únicos personajes destacables de la novela. Hay altos cargos militares cuyos perfiles resultan muy, muy atractivos. Y obviamente no se trata de comparsas, se trata de agentes propios que condicionan o que modifican la realidad a través de la cual principalmente pues, Thomas y John construyen su historia de amor, ante todo una historia de amor, pero también una historia pesarosa con un lastre de culpa terrible por la brutalidad de lo que se está haciendo para sobrevivir. Se nos pinta de manera abierta, ¿no? El hecho de que son inmigrantes que han visto morir a sus propios familiares dentro de casa, morir de hambre, los que se lanzan a la gran aventura en los Estados Unidos de exterminar indios porque sí, ¿no? Y el retrato de esa situación es notable, es notable. Barry obviamente no lo tiene muy difícil porque se ha dicho ya bastante al respecto y se ha pintado esa masacre como lo que es, una masacre. Eh, para el lector hispano, más bien, constituye una oportunidad muy interesante, no de refocilarse en, en una desgracia ajena, sino en ponderar de manera sesuda una circunstancia, una situación, perdón, histórica muy diferente de la nuestra. En ese sentido, el retrato de esta guerra terrible al interior de los Estados Unidos, bueno, de esta serie de guerras, porque no solamente nos vemos en el enfrentamiento a los indios, sino luego a la propia guerra civil, ¿no? De manera prácticamente inmediata, ¿no? Este retrato, digo, es muy interesante. Es muy obvio que aunque no hace alusión a hechos históricos específicos, es producto de una documentación notable, solvente, eh, pero nada de esto opaca al principal mérito de la novela, que es su ritmo, ¿no? Sebastián Barry es muy reputado por la agilidad con la que desarrolla historias. Es un gran contador de historias a la manera clásica. Siempre están ocurriendo cosas, siempre pasan sucesos, o mejor dicho, tenemos ante nosotros sucesos, pero no en una sucesión sin freno, sino a través de distintas estaciones, cada una de las cuales ofrece eh, momentos luminosos a través de descripciones y repito, de reflexiones en las que el filo de la pluma de Barry, a través de esta notable traducción, por cierto, pues se luce, ¿no? Hay efectivamente una luminosidad interesante que pinta el paisaje de una manera claramente atractiva, ¿no? Los bosques y las penurias que dichos bosques precisamente pues, le dan a la caravana de soldados, muchos de los cuales ni siquiera saben por qué están allí, y admiten esto que
para muchos es su destino, no con la cabeza agacha, sino con el fusil al frente. Todo esto, digo, es realmente de un espectáculo, es de una espectacularidad notable. Pero hablé hace un momento de ciertas objeciones. Pues bien, el final feliz, el final feliz, no es que diga yo que no tiene cabida, pero es verdad que la manera en que se configura tiene algunos problemas de verosimilitud que se notan más justamente porque el autor es muy cuidadoso de la verosimilitud de los hechos en capítulos precedentes. Entonces, aproximándonos al final de la historia, no obstante un final en el que la emoción va increciendo, ¿ya? De modo melodramático, eso sí lo advierto, no sin acción, no sin mucha acción como a lo largo de toda la novela, pero una carga afectiva en la que pone especialmente interés Barry. Digo, hay momentos en los que precisamente por contraste, un lector atento no, estoy seguro, no podría pasar por alto estos asuntos, ¿no? El título emblemático del contenido de la obra nos dice mucho. ¿Por qué? Porque estamos ante un horizonte que se abre a nosotros, ante los personajes, digo, y por tanto a través de ellos para nosotros, de múltiples posibilidades, ¿no? De la vida como una potencia a la cual se celebra en esta novela, llegando a su clímax precisamente en la conformación de un ideal. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, una novela de corte realista, potente, que no escatima, en la que no se escatima para hacer descripciones violentísimas y mostrarnos lo monstruoso de ciertas situaciones, resulta curioso, por decirlo menos, derive finalmente en la concreción supuesta de un ideal, incluso cursi, ¿no? Realmente cursi. Lo cual me parece no podría achacársele al perfil del narrador protagonista, ¿no? Entonces sería una simplificación grosera de todo el trabajo. Es una novela, sin embargo, que a uno se le va de las manos rapidísimo y que satisface realmente, estoy seguro que va a satisfacer a cualquier lector exigente. Es bastante recomendable. De hecho, me provoca también a abordar más narraciones de Sebastián Barry, algunos de sus guiones de teatro. Pues bien, eso es cuanto cabe decir acá de Días sin final. Espero que esto les haya sido a ustedes útil, que les provoque la lectura de este y otros textos, seguir siendo críticos y agudos con ellos. Y si les gusta este espacio, por favor, bueno, suscríbanse, denle like a este vídeo y nos vemos en una próxima entrega de Las Impresiones de Jota.